Bien, entonces vamos a iniciar con esta segunda semana de clases. Ya formalmente vamos a iniciar con el módulo uno y vamos a tratar de ver incluso el módulo número 2 el día de hoy, cuando la verdad es que los módulos son bastante breves y vamos a tratar de ver, vamos a hacer esta modalidad. Vamos a tratar de ver los módulos uno y 2, por ejemplo, el día de hoy, tratando de incluir toda la clase. Es una información bastante breve. Les voy a enviar los repasos del módulo 1 y 2 por separado. Y este, mañana en clase, lo primero que vamos a hacer es contestar entre todos las preguntas. ¿Ok? Terminamos. Si nos lleva toda la clase, no hay ningún problema. Lo que quiero es que quede clara toda la información. Y entonces el siguiente día abarcamos 2 módulos más y así nos vamos a ir yendo y vamos a ir modificando cuando sea necesario y el módulo sea extenso. Les quiero comentar que en la gran mayoría de las ocasiones no voy a poder abarcar toda la información en clase porque siento que está de más que simplemente yo les vaya compartiendo en la pantalla. ¿Por qué razón? Porque mucha de la información que vamos a estar viendo, a mí me interesa que sepan qué tipo de corriente es el contexto. Pero, por ejemplo, va a tener una retafila de autores y obras. Eso no tiene caso que lo veamos de manera detallada en clase. Lo que quiero es que ustedes, desde el día de hoy, agarren una libreta o una hoja o su computadora y vayan haciendo un recuadro de la siguiente manera. Van a poner la corriente o la cultura literaria y van a poner autores y obras, así, ¿ok? De tal manera que conforme vayamos avanzando, no se les complique o tengan una referencia o en una sola página o en un solo lugar esa relación de autores y obras, porque es muy probable que venga en el examen unas 5 o 6 preguntas sobre eso, como por ejemplo, ¿quién es el autor de este, La verdad sospechosa? Van a poner Juan Ruiz de Alarcón. ¿Quién es el autor del Periquillo Sarniento? Van a poner ahí Fernández de Lizardi. Entonces, y vamos a ver sobre todo en esta primera parte de la literatura de textos literarios 3, autores precolombinos y poscolombinos o después de la conquista. ¿Ok? Entonces van ustedes a tener que apuntarlo. Y en muchas ocasiones la clase va a consistir no en ver punto por punto a esos autores, sino explicarles el contexto para que después ustedes a manera de tarea vayan haciendo ese ejercicio. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. A ver, en el chat dice Tere, el inglés ayuda mucho YouTube. Sí, 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 ahí puedes checar tu nivel. La verdad que sí. ¿Saben qué otra plataforma es muy buena para checar el inglés, la pronunciación? TikTok. TikTok no solamente tiene jovencitos bailando, ¿verdad? O cosas chuscas. Tiene mucha información. Para mí es la plataforma más educativa que he encontrado. Ponen en videos cortos y se los explica. Todavía ayer, nada más haciendo un paréntesis, en un video de 3 minutos, una persona explicó qué es el seno, coseno y tangente en la trigonometría. Y lo recordé de la preparatoria. Así entra, si no tienes, Teresa, TikTok, entras a tu cuenta y pon ahí que tu algoritmo se base en cuestiones educativas y ahí te va a empezar a salir. Ahí luego te vas a enviciar y no me eches la culpa a mí. Solamente fue una recomendación. Correcto, vamos a empezar entonces con la primera literatura. La literatura náhuatl. Vimos en el primer día de clases que es una cultura, la náhuatl, ancestral.
De hecho, la cultura náhuatl es la predecesora de los aztecas, es decir, los que estaban en el centro de México, en la zona de la República Mexicana, especialmente en el centro, cuando vino la conquista o el descubrimiento de América y la conquista, en el caso de los aztecas, ¿ok? Pero los náhuatl habían desarrollado una literatura basada en una escritura que se basaba en dibujos, que se basaba en símbolos, en ideogramas, es decir, dibujos que transmitían una idea, como por ejemplo, han, seguramente ustedes conocen la escritura china, la escritura japonesa, en donde un dibujo a veces corresponde no solamente a una palabra, sino corresponde a una idea. Y muchas de esas historias que se pudieron más adelante interpretar por medio de esa pictografía, de esos símbolos, representaban himnos y poemas de la época. Pero como yo les decía en otra de las clases, normalmente estas estaban enfocadas a realzar su relación con sus dioses o con la principal actividad que tenían los náhuatl, que era la guerra. Muchas de las poesías y muchas de las historias, los poemas, los himnos, resaltaban la idea que tenían los náhuatl en estar contentos por ofrecerles una batalla, una guerra a sus dioses. Cada que un pueblo se oponía, un pueblo vecino se oponía y estos guerreaban en su contra y lograban una victoria, se lo ofrecían a sus dioses. Por eso es muy común que en estas culturas había centros culturales en donde resaltaban esas actividades, como por ejemplo en el caso de los náhuatl está Tenochtitlán, Tlaxcala y Texcoco. A ver, voy a bajar acá para agarrar el marcador. Aquí está. Y como ya estuvimos viendo durante la semana anterior, parte importante de la poesía incluía recursos líricos y dramáticos. ¿Cuáles son esos recursos líricos? Es lo que en la actualidad se llama recurso literario o tropos. Acostumbraban a modificar la estructura de las palabras o de las ideas para embellecerlas. Y vamos a ver, por ejemplo, dos recursos. Antes de pasar a esa siguiente parte, vamos a ver dos recursos que utilizaban, que de hecho ya vimos uno de ellos. El paralelismo. ¿Qué significa el paralelismo? Repetir un mismo pensamiento en una frase, pero con otras palabras. Y a este tipo de paralelismo se le llama solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. Hay tres tipos de paralelismo, les dije la semana pasada. ¿Cuáles son esos o a cuál corresponde este? ¿Qué tipo de paralelismo es? Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. Hay tres. Paralelismo sinonímico, antitético y sintético. ¿Cuál sería este? ¿Cuál será Tere, Teresa o Sinaí? El paralelismo es escribir de forma paralela, como su nombre lo dice, dos ideas o más. Y pueden estas ser similares, sinonímicas, pueden estas ser contrarias, antitéticas o pueden ser consecutivas, sintéticas. Y en este caso es un paralelismo sinonímico, porque prácticamente con la primera idea y la segunda se está diciendo lo mismo, ¿ok?
Este tipo de recurso lo utilizaban muchos y lo vamos a ver en el ejercicio que les voy a mandar. Es un recurso muy común. Y el otro es el difrasismo. El difrasismo se juntan dos ideas, obviamente de escritura náhuatl. Por ejemplo, Chachiucotzcatl. Aquí está compuesto por dos palabras. Quetzali está compuesto por dos palabras. Estas dos palabras que forman Quetzali o pluma de quetzal o collar de piedras preciosas, lo que está haciendo es juntar dos palabras o dos expresiones para referirse a una sola. Y en este caso, ¿a qué se estaban refiriendo? Se estaban refiriendo a una niña. Cuando decían pluma de quetzal, obviamente en el idioma náhuatl, decían quetzali, estaban haciendo referencia a una niña. Y así hacía referencia a una mujer, a un hombre, a un trabajador, a un guerrero, a un templo, a un dios. Ponían dos palabras. ¿Se acuerdan o han escuchado ustedes eh, cuando ustedes buscan un significado, por ejemplo, no sé, en la literatura hebrea, en la Biblia, creo que Jesús, ¿qué significa Jesús? ¿Alguno de ustedes recuerda? Creo que es Dios es la salvación. A ver, Jesús. Dios salva. Eso significa Dios salva. ¿Ok? Entonces, en vez de decir Dios salva, lo unificaron en una palabra y dicen Jesús, que es su significado. El término Jesús implica o lleva intrínseca la idea que es el Salvador de Dios. Lo mismo hacían y a eso se le llama difrasismo, utilizar dos palabras o dos ideas para expresar una sola. La otra, uso de colores. Los colores eran muy utilizados por los náhuatl. Por ejemplo, para hacer mención del campo, para hacer mención de un bosque, para hacer mención del sol. Los epítetos son adjetivos innecesarios, dice. O son adjetivos. Prácticamente es, eh, dice innecesarios porque en realidad solamente le busca dar la belleza. Por ejemplo, el bosque verde. ¿Ok? En vez de decir solamente el bosque, está diciendo que está verde. O la blanca nieve. ¿Ok? Y el paralelismo, como ya vimos, es la repetición de un mismo pensamiento o una frase. Vamos a regresarnos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Esa última parte me corrí porque quería mostrarles por qué es importante todo lo que vimos la semana pasada. Ahora, obviamente dentro de la cultura náhuatl, pues ellos tenían un propio nombre en náhuatl para ciertas corrientes de escritura. El cuicatl eran los cantos y los poemas, ¿ok? Y los tlatoli eran escritos por especialmente las personas mayores que consistían en leyendas, narraciones, mitos que transmitían de generación en generación, pero que no necesariamente estaban escritas en poesía, sino estaban escritas de manera prosista o en prosa. Pero los cuicatl es así. Esas eran cantos, eran poesías, eran canciones, eran escritos enfocados en la parte lírica, ¿ok? Y especialmente estaban dedicados a los dioses, explicándoles o haciendo una especie de elegía
pues, o haciendo una especie como de oda, agradeciéndoles, ¿ok? Había la poesía épica. ¿Recuerdan ustedes en qué consiste la poesía épica? Creo que el otro día una de ustedes me comentó, el primer día de clase me decía, es como lo que está en la Biblia, o es el último día de clases de otra clase que estoy pensando. La poesía épica normalmente habla acerca de las guerras, los enfrentamientos entre los pueblos y mayormente utilizan como referencia o como personajes principales a los dioses, como por ejemplo Quetzalcoatl, ¿ok? O Teocuicatl. Y para explicar qué sucede en estas historias de guerras, pues utilizan la poesía, ¿ok? Exactamente, son relatos. Por ejemplo, en Literarios 1 se vio acerca de la Ilíada de Homero. ¿Se acuerdan qué relata la Ilíada de Homero? ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿Qué será? Relata la guerra entre los troyanos y los griegos, de donde sale la famosa historia del caballo de Troya, que fue un mecanismo por el cual los griegos entraron a Troya, ¿ok? Y habla ahí de los dioses, como por ejemplo ese que en la película sale como Brad Pitt, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida su nombre, ese semidios que sale en la película de la Ilíada. ¿Lo acuerdas, Sinaí? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la memoria. Bueno, este era un semidios que participa en esa guerra de los griegos y los troyanos. Ahí te quiero recuerde. El combate contra Héctor, este, no Ulises, Aquiles, Aquiles. Este Aquiles es un semidios guerrero. Bueno, fíjense, en esos años, a la par, en el continente americano, los náhuatl también estaban representando por medio de su poesía épica la historia de las guerras de sus respectivos dioses y semidioses. También está la poesía lírica, como ya sabemos, que es el mundo subjetivo, y aquí utilizaban mucho la onomatopeya. ¿Se acuerdan qué era la onomatopeya? Palabras que se derivan de sonidos de animales o de la naturaleza. ¿Ok? Y destacan poetas como Totoquiahuatzin y Nezahualcóyotl. Pónganse abusados con este punto de los nombres, porque algunos son personajes y algunos son dioses. ¿Ok? Por ejemplo, Netzahualcoyotl, ¿es un personaje o es un dios? Según lo que estamos viendo. ¿Quién será? ¿Es un personaje o un dios? ¿Qué dice Tere? Vamos a recordar la historia la historia que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria. Él es un personaje. Nezahualcóyotl existió, pero este Quetzalcoatl es un dios. Entonces, en las preguntas, si nos ponen una pregunta en donde se refieran a un personaje que sí existió, pues tenemos, no nos vayamos a confundir y poner a Quetzalcoatl. Quetzalcoatl no es una persona, fue un dios, ¿ok? Y con base a eso, se fueron dando distintos tipos de mitos. Por ejemplo, mitos que representaban la creación. Por ejemplo, en la cultura maya, los dioses que crearon la tierra fueron Tepeu y Gucumatz.
es decir, el Dios Todopoderoso y su ayudante, Gukumatz. Si notan el paralelismo con la literatura hebrea, en este caso sería como Dios y la palabra Jesús. Aquí es Tepeu el creador y Gukumatz es, por decirlo así, el obrero. Y entonces, eso es lo que caracteriza a la literatura náhuatl. ¿Ok? Y prácticamente también tenían prosa, como ya vimos. Eran textos didácticos, proverbios, máximas, exhortaciones que hacían los ancianos y que eran transmitidos oralmente de padres a hijos con la ayuda de la memoria y por medio de los recursos que vimos en la primera parte. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre los náhuatls? Si no hay ninguna, vamos a pasar rápidamente a los mayas. Los mayas fueron una cultura bastante prolífera y algo que compartió con los náhuatls es la tendencia hacia lo religioso. ¿Por qué? Porque al igual que los náhuatl se centraban en la adoración de sus propios dioses, no los dioses tradicionales que se ven ahora, sino los dioses antiguos, los dioses como por ejemplo del sol, el dios de la luna, el dios del cielo, el dios del fuego, y esas ideas religiosas llevaron a tener al menos tres corrientes literarias. Las divinas o como cosmogónicas. La cosmogónica tiene que ver con todo lo relacionado con la creación. ¿Ok? Heroicos de sus propios guerreros, cómo defendían la tierra, y los de tipo novelesco, cuando expresaban o contaban las distintas historias que se iban dando entre ellos. ¿Ok? Una característica muy importante de los mayas es que desarrollaron o se especializaron en las matemáticas y la astronomía. Hace poco veía un video de un jovencito canadiense que descubrió esto. No lo puedo dibujar con exactitud, pero prácticamente hagan de cuenta que esto es una constelación. Esto es una constelación, son puras estrellas. Y lo que descubrió ese jovencito es que prácticamente en cada constelación, en cada estrella de la constelación, hay una pirámide. O sea, si sobreponen en el territorio, en tierra, la constelación, es una pirámide por estrella. Así de avanzados estaban en su matemática y su astronomía. Para que pudieran lograr que en cada equinoccio de verano, de primavera, perdón, y de invierno, la luz y la serpiente pueda bajar mediante una sombra de manera exacta por medio del castillo, necesitaron una precisión increíble, increíble. Esa era una de las características de los mayas. Y dejaron, con el paso de los años, se fueron descubriendo distintas obras, como por ejemplo, seguramente las conocen, esta de carácter narrativa, el Chilambalam y el Popol Vuh. Y esta de corte dramático. ¿Se acuerdan qué diferencia hay entre una obra narrativa y una dramática? A ver, ¿quién me dice primero? ¿Qué diferencia hay entre una obra este, dramática y una obra narrativa? La narrativa, pues, narra, por ejemplo, cosas como es narrar un cuento, poema, novela, es narrar hechos, contar cosas.
¿Ok? ¿Y lo dramático? Lo dramático es, creo que se refiere a los sucesos o hechos tristes o de guerra tristes, así, no Ok, sé. ok, a ver, vamos a diferenciar. La principal diferencia entre lo narrativo es que la historia no tiene nada que ver con la temática de la historia. Más bien tiene que ver con la manera de la estructura en la que se presenta la historia. Lo narrativo, literalmente como su nombre lo dice, es la narración de uno o más personas de un suceso. La narración puede ser en primera persona, yo estoy contando lo que me pasa o lo que me pasó. Puede ser que un vecino o un amigo esté contando lo que me pasó en tercera persona. Puede ser que alguien, un externo, esté contando. Puede ser que ese narrador sea omnisciente, es decir, que sepa incluso mis sentimientos y mis pensamientos, aunque no se reflejen directamente en la obra. Eso es la narrativa, cuando alguien lo está contando. Lo dramático es cuando prácticamente la obra se presenta de esta manera. Por ejemplo, dice, y en un atardecer se encontraron eh, Teresa y Sinaí. Y ya no dice más. Ahora el diálogo empieza con Teresa y Teresa empieza a contar y después Sinaí empieza a hablar. Ya no hay la interacción de un narrador. Es la comunicación directa que se va dando entre los personajes. Lo dramático se divide en drama, cuando aunque sea terrible la situación, siempre termina saliendo adelante. Y la tragedia, cuando hay una muerte, hay una desolación en los personajes. Y la comedia, que es donde se dan situaciones chistosas. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Ahora, para contar, por ejemplo, el origen de las cosas, se escribió el Popol Vuh. Es un libro sagrado prácticamente de los quichés, que son por decirlo así, una tribu de los mayas. Y fue encontrada por Fray Francisco Jiménez. Y se cree que fue escrita en 1544. ¿Ok? Ya incluso después de descubierta América. Y prácticamente aquí narra en el Popol Vuh, perdón, sí, en el Popol Vuh, narra desde la creación del universo, la creación de todas las cosas, hasta la creación del hombre, más o menos como lo plantea el libro de los Génesis de la literatura hebrea. Como Dios dijo en el principio, Dios hizo las cosas en el principio y hizo los cielos, hizo las estrellas, las lumbreras, hizo la tierra, hizo los animales, las plantas y luego al ser humano. Cuando se dice lumbrera se refiere al sol y la luna. ¿Ok? De eso habla el Popol Vuh. Es un texto en el cual se narra el inicio o la creación de las cosas. ¿Ok? Y después tenemos el Chilambalam. También es de tipo narrativa, Chilambalam de Chumayel. Y ese no habla del principio del universo, habla de los orígenes del pueblo maya. Y aquí, fíjense cómo ya va avanzando. Este texto del Chilambalam, que fue aparentemente escrito ya por ahí del siglo XVI, mezcla ideas cristianas y míticas. ¿Qué significa cristianas y míticas? Significa que ya prácticamente cuando se contaba del origen del pueblo maya, ya el que lo contó, el que lo escribió, ya tenía en su mente cosas que ya le habían introducido por la literatura cristiana, por la evangelización cristiana. Por ejemplo, ya situaba, por ejemplo,
cualquier dios de los mayas no necesariamente se sitúa en el cielo, puede estar en cualquier lugar. ¿Y dónde situamos nosotros los cristianos a Dios? ¿Dónde lo situamos? Lo situamos en el cielo, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de Dios, hasta cuando alguien hace referencia a Dios, mira hacia el cielo. Y no necesariamente era ese lugar donde los mayas decían que estaban sus dioses. Por ejemplo, cuando sacrificaban a las vírgenes en el cenote sagrado, ¿dónde creían que estaban los dioses? En los cenotes, ¿verdad? No estaba en el cielo. Decían, ahí te va esta virgen, allá en el cenote, ahí en el agua. No tenían la misma concepción. Sin embargo, el Chilambalam ya mezclaba esa idea cristiana, hebrea, cristiana griega, judía, va, aquí en la literatura de los mayas. Y el Rabinalachi. El Rabinalachi es una historia de un personaje que es un guerrero. Es un guerrero. Y aquí aplica en varios fragmentos lo de la poesía. ¿De qué tipo? Épica. La poesía épica con Rabinal Achi. Es una obra literaria representativa de la maya prehispánica. ¿Ok? Aunque obviamente se escribe, recuerden que muchas de las cosas que se cuentan no necesariamente pertenecen a la misma época en la que se escriben. ¿Ok? Sino que cuando empezaron a llegar, en el caso de los mayas, los españoles, empezaron a querer escribir muchas de las cosas que existieron antes de que llegaran los españoles. Y precisamente esas obras fueron descubiertas por muchos frailes y ellos las fueron interpretando, fueron leyendo los códices y entonces presentan la obra tal como la conocemos. ¿Ok? Perfecto. Les voy a mandar aquí en el WhatsApp para los que posteriormente vean la clase grabada de esta asignatura y lleguen a esta parte, van a solicitar estos documentos que les voy a mandar mediante el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y así van a saber a qué nos estamos refiriendo. A ver, permítame un segundo. Ejercicio del módulo 1 y módulo 2. Ok. Miren, faltan 2 minutos para que termine esta clase. Teresa, Tere y Sinaí, por favorcito, vamos a desconectarnos y nos vamos a volver a conectar ahorita para que yo les muestre cómo es el repaso. En el caso de los demás que vean la clase grabada, cuando vean la clase, les puedo explicar por medio de un audio o por medio de una llamada en qué consiste. ¿Ok? Pero quiero darle prioridad ahorita a los que están conectados. Entonces, finalizamos la grabación, pero nos conectamos nuevamente un ratito para que yo les muestre ahí las actividades.